noches. Hoy en Crónicas Capital conmemoramos 30 años de la Constitución Política de Colombia, la octava a nivel mundial en términos de inclusión. Comenzamos este especial hablando del reconocimiento que los constituyentes hicieron de los derechos sociales, culturales, económicos, autonómicos y sobre todo políticos de los indígenas. 1.400.000 ciudadanos que conservan sus tradiciones en 102 comunidades. Sus saberes y costumbres, protegidos por la Constitución, una de las más garantistas de Latinoamérica, los conocimos en esta crónica realizada por Esteban Cuatindoy. Nadie sabemos dónde nació la madre ni el padre. No, solamente yo cuento que el mundo estaba con agua. Agua, no había tierra ni agua y el vientico. Alejado de su territorio, Víctor Jacaramejoy y su familia mantienen sus usos y costumbres para tejer el pensamiento, intercambiar saberes y tomar decisiones, sumergiéndose en su cultura con propósitos sociales, ambientales y curativos. La familia Jacaramejoy está en Bogotá hace más de 15 años. Son descendientes de los incas. Su dios es Inti y su diosa Quilla. El inga, que significa pueblo en quechua, de su cultura andina, que se mantiene viva desde hace más de 500 años. Estamos en territorio de medicina. Yo hago medicina con yagé. Eso es mi territorio, mi pueblo. El abuelo, amigo, anciano, Marcelino, él es cultura de la coca, otra planta bendita de la Amazonía colombiana. Marceliano Gecone es autoridad en el pueblo Muinamuruy de la Amazonía colombiana, consejero continental de mayores del Abya Yala. Durante este tiempo de emergencia sanitaria, Marceliano deberá permanecer en la ciudad junto a su esposa y sabedora ancestral, Graciela Fundaroque, alejados de su territorio en la selva amazónica a más de 900 kilómetros de distancia. Todavía vemos 35 comunidades que hablamos nuestra lengua, cada uno con su lengua y cada uno con sus costumbres, de usos y sus tradicionales espirituales. Los ingas y los Muinamuruy son parte de los 102 pueblos originarios que imparten sus conocimientos de protección a la naturaleza, a sus costumbres, y saben que no están exentos de contagiarse del virus COVID-19. Por eso toman las debidas precauciones. Y Taita José en 1985 lo oí hablar del Huichcarrí. Huichcarrí es, hágase un ladito, ¿no? Enciérrese, guárdese, ¿ya? Porque es que no hay todavía, no está demostrado que haya medicina para ninguno de los virus. Desde tiempos milenarios es la oralidad la que ha permitido heredar la sabiduría ancestral entre los pueblos y dejar una impronta para que perviva la medicina indígena entre las nuevas generaciones. Para salvar la vida de un niño hay que cuidarlo desde antes de nacer, que la mamá tome agua pura y el alimento de la montaña. Y cuando nace, antes de que tome seno, el niño beberá agua pura y así enfrentará las enfermedades de la selva cuando sea grande. En ambas culturas, los niños, y especialmente las niñas, heredan los conocimientos de los mayores y descubren las costumbres originarias de sus pueblos. Y gracias a mi madre, ella fue mi primera maestra. Cuando yo entré a primero de primaria, yo sabía leer, escribir, sumar, multiplicar y dividir. Para mí la profesora, la maestra, fue mi madre. Para los ingas, el alimento sano debe ser la medicina que complementa el bienestar del ser humano y hace parte de todo un ritual que se realiza en la Maloca. Todos los pueblos ancestrales somos benditos en cuanto
nosotros hemos descubierto plantas de estas tierras que producen que suba las defensas. La cura del yaje es purgando, ¿ya? Limpiando el organismo. Tore es un miembro del pueblo indígena Muisca que ha caminado con los taitas y abuelos durante los últimos 30 años, observador silencioso de este encuentro andino amazónico. Lo que han dicho acá los mayores, Taita Víctor nos recordaba cómo la ayahuasca y esa cultura andina que posee esa gran farmacia natural en Sibundoy, siempre se han mantenido por más de 7.000 años curándose con sus plantas. Para los Munumuray, hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, como para los ingas, hijos del yaque y comunidades indígenas de los Andes, la Pachamama es la madre tierra, el mundo, el tiempo. Otra comunidad amparada por la Constitución Política de Colombia es la LGBTIQ+, contemplando sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la intimidad, brindando a esta población condiciones para la construcción de sus proyectos de vida. Una de las obligaciones del Estado es difundir sus derechos. Por esa razón quisimos contar la historia en Crónicas Capital de Mateo Gamboa y su creación de Dana, la drag queen. Yo no estaba listo para vivir una vida como se supone que debe. Tuve que escoger hacer lo que yo quería hacer. Yo conocí el arte del drag y curiosamente al principio me causó un poco de rechazo, aún siendo un hombre gay y aún pues conociéndolo un poco. Me decía como no, eso no es para mí, eso ya es demasiado. Y así poco a poco fue naciendo y fue creando al personaje de Dana, quien me empezó a convertir en una mejor persona. Y ese fue un problema que yo tuve por mucho tiempo dentro de mi cabeza, de que era como, ¿qué tan malo puede ser algo que me hace sentir tan bien y que no me está haciendo daño? Me cerró muchas puertas, pero también me abrió otras. Si no lo acompaño yo, ¿quién lo acompaña? Él es mi hijo y tras de que lo discrimina a todo el mundo y que vengan a discriminar a mi hijo y yo mismo discriminar a mi hijo. Estoy muy feliz y yo renunciaría 1.000 veces a la vida que se supone que iba a tener antes de conocer el drag, comparado con la vida que tengo ahora, que es una vida con la que ni siquiera hubiera podido soñar. Yo me di cuenta que yo no respetaba o que yo no aceptaba el hecho de que la feminidad es algo bueno en mí. Si mis papás me aceptan, si mis amigos me aceptan, ¿por qué no me siento bien? Y era porque yo no lo hacía. Empecé a entender como está bien verse femenino, eso no me hace menos persona. El ser hombre no me hace más. Y mucho de lo que nosotros pensamos que es obligatorio es nomás una sugerencia. Yo dije como, no, ni madres, yo voy a hacer drag. Que me vean niños, que me vean abuelos, que va a ser de día, que sean en lugares públicos y no va a ser a escondidas. Si algo yo he visto con mis papás es que mi mamá no le gusta el metal, jamás en la vida he escuchado por gusto propio una canción de metal, pero si mi papá la pone ella lo respeta, porque ella entiende cómo existe y pues de por sí es una persona que ama, entonces pues tiene como ese espacio. Yo vengo de un mundo cristiano, donde mi educación fue diferente. Cuando por fin ya aceptamos, mi esposo y yo, porque no es fácil este tema, cuando lo aceptamos de corazón nos dimos cuenta que para él era importante ser feliz y la felicidad de mi hijo es mi felicidad. Si a una persona no le gusta el drag, está bien, pero lo que me interesa es que entienda que una persona que hace drag en su espacio, digamos un espacio público, no es una amenaza, no es una persona depravada, no es una persona peligrosa, es simplemente un artista. Yo quisiera que admiraran a la persona como el arte que es.
la creación de una actitud, de unos gestos. Entonces todo este papel en el que uno se pone es una experiencia artística. Uno lo ve en otro contexto y felizmente puede pasar por actuación, por ilustración, por diseño. O sea, es un arte porque es un compendio de artes. Una drag queen es una persona maravillosa y es un personaje impresionante que merece ser admirado porque tiene todo este esfuerzo y tiene toda esta estética de apariencia que es atractiva y es maravillosa y es muy llamativa. Y la fotografía fue lo que me dio la oportunidad de poder transmitir ese mensaje. Soy una persona que ama la fotografía, ama dibujar, ama hacer drag, ama expresarse de muchas formas. Cuando estoy dibujando me pierdo unos trazos y también en el drag me convierto en el personaje. Yo vine a conocer la ilustración desde casi que nací y pues siempre hubo lápices, pinturas y cosas y yo siempre hice dibujitos de todo tipo. Y de hecho, curiosamente, la ilustración siempre fue un reflejo de cómo yo me sentía. Real Mes existe para mostrar de una forma como más tranquila, como menos tan de frente, sino más sutil, la verdad del drag. Porque Real Mes no es una historia fácil, pero es una historia sencilla de digerir. Muestra desde la comodidad del computador la historia en la que uno como jugador puede ser testigo de primera mano de lo que le pasa a una persona que decide hacer drag. Cada día es mejor ser humano, entonces por eso estoy orgulloso de él, porque veo a mi hijo, primero que todo, cumpliendo sus sueños, que hoy en día es muy difícil cumplir sus sueños, y segundo que todo es honesto. La mayor dificultad de Adana no está en Adana, sino que están las personas que están alrededor de uno y en cómo procesan esa idea. Es el lío que yo tengo con la normalidad. Es como una excusa para evitar aceptar uno quien es de forma auténtica y que desencadena en muchas formas de violencia y en muchas formas de rechazo hacia otras personas y hacia uno mismo. Un mecanismo de protección para los derechos fundamentales fue la máxima expresión de la Carta del 91, la tutela. Hace un par de semanas, esta herramienta protegió los derechos de la familia de Sergio Urrego, un joven que se quitó la vida debido a la presión ejercida por algunos funcionarios de su colegio por su orientación sexual. Llegaste a tu hermosa juventud y eras libre, libre de tomar tus decisiones, libre de ser un ser humano maravilloso. Y yo cada vez te veía crecer y sentía que eras mi compañía. Tus manos eran mucho más grandes y cuando las tomaba sentía que eras tú mi apoyo y mi fuerza. Si Sergio fuera un sentimiento, sería amor. Amor porque era un niño que amaba la naturaleza, que amaba a su familia, el amor por sus libros, ese amor limpio y claro y transparente, un amor respetuoso. Cómo empezó a amar de una manera diferente, pero también de una manera clara. El tema de una etiqueta no era importante, para él era importante la persona de quien se enamorara. Era una mente brillante y simplemente por amar diferente quisieron irse en contra de él, atropellarlo. Era un joven que a muy corta edad pues se declaró anarquista, ateo y gay. Entonces yo digo siempre que tenía 3 etiquetas que a la sociedad le cuestan porque no es tan fácil entender qué es cada cosa desde una manera, desde el respeto, desde la libertad. Mi hijo no solamente fue discriminado por su orientación sexual, mi hijo venía siendo perseguido por su forma de pensar, por denunciar actos de acoso también en el colegio. A raíz de este beso que Sergio se da, empieza todo el acoso. Le toman una foto dentro del colegio y uno de sus profesores los ve, le hace borrar la foto y le dice que eso le puede ocasionar problemas. Y desde ahí efectivamente ellos empiezan a ser citados dentro del colegio. Empieza una persecución no solamente contra mi hijo, sino contra su pareja, contra los compañeros de su colegio, que siempre destaco que siempre serán los más valientes porque tuvieron que ser muy valientes para defender el nombre de Sergio después de que salgo a medios y desde que colocamos la tutela ante el Tribunal de Justicia.
El proceso de la tutela inicia a raíz del suicidio de mi hijo Sergio. Y sucede casi que antecitos de él haber tomado la decisión, un mes antes, hacia el 11 de septiembre, empiezo todo el proceso. Y es porque casi que en mi corazón siempre había algo que me decía que no podía quedarme callada, que tenía que hablar, pero yo no sabía dónde. Lo quieren acosar por un supuesto acoso sexual. Empapelaron todos los entes judiciales de la ciudad para hacerle daño a mi hijo. Eso creo que es el detonante de Sergio, porque si hay algo que él no soporta y me deja a mí, precisamente en una de sus cartas, en mi mesa de noche, que fue la carta que vi después de que él fallece, cuando yo llegué aquí a mi casa, abrí mi cajón y encontré esa carta que decía que nunca él sería capaz de cometer algo tan oscuro como un acoso sexual contra otro chico. La tutela es una herramienta a la cual llego, pues obviamente sí por orientación jurídica que en ese momento me brindan. A raíz de esto pues voy aprendiendo, ¿no? Bueno, los derechos que en ese momento entutelamos fue el derecho al buen nombre. Precisamente ese buen nombre es lo más importante en esa tutela. El derecho a la no discriminación, también los derechos como familia, porque realmente nosotros no teníamos idea de lo que estaba sucediendo, ni cómo algo tan sencillo como amar diferente pudiera llevar a tantas cosas tan difíciles para mi hijo, porque mi hijo tenía solo 16 años, era un joven, era un niño. Dentro de la tutela hay varios pasos, ¿no? El Tribunal de Justicia falla a favor de la familia, falla a favor de los derechos que se piden, pero se queda muy corta en lo que hay que hacer. Por eso seguimos el siguiente peldaño, que fue en la Procuraduría, Consejo de Estado, y fue allí cuando nuestro querido procurador Ordóñez quiso tumbar la tutela. Querían evitar los besos y los abrazos en los colegios. Fueron días en los que no sabía si estaba llevando mi duelo, si estaba denunciando públicamente, si estaba llevando el caso constitucional, pero uno va aprendiendo paso a paso qué decir, cómo decirlo, de qué habla una tutela. La herramienta de la sentencia T478 del 2015 es una herramienta muy significativa para el país, para los padres, para los jóvenes en el país. Y no solamente por temas de orientación sexual, porque en esta tutela, en su resuelve, establece primero que el Ministerio de Educación debe revisar todos los manuales de convivencia de los colegios. En segundo lugar, quiso guardar el buen nombre de mi hijo y por eso hizo que el colegio entregara una placa o colocara una placa en su colegio donde hablaba sobre el libre derecho de la personalidad. Una placa donde se inscriba: una educación ética es el único mecanismo para obtener la perfección, destino último de los ciudadanos. La misma solo es posible si enseñamos en la diferencia, la pluralidad y el imperativo absoluto de respetar a los demás, en memoria de Sergio Urrego. También le otorgaron el grado póstumo a mi hijo, que fue un reconocimiento maravilloso a quien era Sergio como estudiante, como persona. La Constitución es hermosa, ha sido aclamada la Constitución colombiana, es de las más lindas en muchos países. Hace 30 años creo que no, esto no hubiera sido posible sin esta herramienta fundamental. Yo creo que es una herramienta que de verdad tenemos los colombianos y que debemos conocer, ¿no? Futbola es un colectivo de mujeres hinchas del fútbol que representa el alcance del artículo 38 de la Constitución, que garantiza el derecho de asociación para el desarrollo de las actividades que los ciudadanos realizan.
En este caso, para sentar un precedente acerca del papel de la mujer en un entorno violento y patriarcal que ha invisibilizado al género femenino. Ese nombre decidimos ponerlo para reivindicar la parte femenina del fútbol. Entonces es fútbol y una A, que para nosotras es la simbología femenina. Y así lo decidimos. Nuestra lucha es aurora, vamos a vencer. El colectivo Fútbol a Fútbol, Mujeres, Conciencia y Sociedad es una organización de mujeres que somos hinchas de Millonarios, que pertenecemos a diferentes barras o algunas no pertenecemos a barras, simplemente somos asistentes, hinchas aficionadas al fútbol y decidimos organizarnos hace aproximadamente 6 años y medio con el ánimo de transformar un poco las realidades de las mujeres que estamos inmersas en el fútbol. Desde hace un tiempo nosotras notamos que el escenario del fútbol es un escenario violento hacia las mujeres, que existe invisibilización de la participación y la presencia de las mujeres, que no había una incidencia activa de las mujeres en los escenarios futboleros y pues nos decidimos organizar precisamente para transformar esa realidad que en ese momento identificamos. Lo principal que hicimos fue pues pararnos desde la conciencia. Entonces, muchas personas que estamos inmersas en estos temas de fútbol, pues digamos que no logramos como identificar claramente ese tipo de violencias de las que estamos rodeadas. ¿Por qué? Porque acá hay un fenómeno de invisibilización. Soy hincha de Millonarios desde muy pequeña. Ingresé a las barras cuando tenía 14 años, ya hace un poco más de 25 años. Pues estuve inmersa en absolutamente todos los escenarios del fútbol. Pues yo no puedo negarlo, esto es una familia, esto es un estilo de vida. Pero pues sí, digamos que acá sí se presentan algunas situaciones particulares, el ejercicio de violencias es una constante, el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, las violencias hacia las mujeres, pues los amores, los desamores, las alegrías, las tristezas y bastantes situaciones. Yo viví absolutamente todo eso. En las calles, en las canchas, nuestro fútbol se va transformando y lo haremos antipatriarcal. Nosotras con las compañeras de Bogotá, de diferentes organizaciones feministas, hinchas de Millonarios y de Santa Fe también, decidimos hacer una acción simbólica hace un año, antes de comenzar pandemia, para el Clásico Capitalino en Bogotá. Nosotras decidimos ingresar a la tribuna oriental una bandera gigante con el símbolo del feminismo, con el símbolo de las mujeres, con un letrero que dice "Somos un rostro colectivo". Esta bandera era morada. La ubicamos entre la tribuna local y visitante, también haciendo una simbología del color. El azul y el rojo, pues digamos que si se juntan dan como resultado el morado. Y bueno, acá decirles que la experiencia para nosotras es maravillosa porque pues es un hito histórico. Esto no se había visto en ningún escenario, en ninguna cancha de fútbol en el mundo. Se había visto, digamos que, una presencia femenina o feminista, así como de estas proporciones. Nosotras como colectivo tomamos la decisión de oponernos al desarrollo de la Copa América en Colombia y esto básicamente obedece a nuestra posición política y es que el fútbol no puede ser un elemento de distracción social. El fútbol no puede ser utilizado para tapar la infamia que incluso en este momento está ocurriendo en el país, el derramamiento de sangre, las desapariciones, los asesinatos. Consideramos que no puede ser utilizado un espectáculo deportivo tan bello como para invisibilizar la realidad social del país. Para nosotras el fútbol es una pasión,
pero esa pasión es mucho más bella cuando la compartimos con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestra familia. En el estadio hay un espacio destinado para tribuna familiar. Nosotras procuramos promover que las familias, los jóvenes, chicos, chicas, adolescentes, ingresen a tribuna familiar, que puedan disfrutar del fútbol desde otra óptica y otros escenarios, donde no hay alusión a las violencias, donde también, digamos que de alguna forma nosotros transformamos el lenguaje de los mismos cánticos. Las mujeres, aquí estamos alentando y también vamos luchando, no nos vamos a caer. La Constitución de 1991 no es perfecta, pero su espíritu democrático garantiza la paz y la convivencia de todos los colombianos. Solo debemos aplicarla. Nos vemos la próxima semana en Crónicas Capital. Más historias por contar.